Ya está. Vamos a hablar el día de hoy, jóvenes, del nazismo, el movimiento nazi o nacional socialista. Recordemos un poquito. Habíamos visto lo que es el fascismo en Italia, ¿no? Recordemos sus principales características. Es ultrapatriota o chauvinista, ¿no? Que dicen que la nación es primero, ya, pero los demás deben morir, ya no tanto, ¿no? Es como más o menos esa es la filosofía de los fascistas. Su nación está por encima y los demás deben ser aplastados. Entiéndase, eliminados. Entiéndase, muertos, ¿no? Otra característica del fascismo es que es caudillista, busca un líder que les dé órdenes, ¿no? Como un militar. Mussolini no era un militar, pero se vestía como militar, porque daba esa impresión, ¿no? Y eso es lo que querían los fascistas, que les impongan, ¿no? Órdenes. El fascismo es intolerante, no cree en la multiculturalidad, no cree en el acuerdo, ni en la unión, ni en la conversación. Ellos imponen su forma de ver y lo demás está mal, está equivocado. Son anticomunistas, ¿no? Van a crear sus camisas negras y van a pues a luchar con todo tipo de comunistas, porque para ellos los comunistas son vendepatria, son antipatriotas, ¿no? Y ellos son los reales nacionalistas. Y otra característica es que por ser nacionalista y por ser intolerante, por definición también son racistas, ¿no? Actualmente vemos que en Europa todavía existen algunos rasgos de estos, ¿no? Que hay gente que quiere eliminar a los inmigrantes o odia pues a otro tipo de gente de otros lados del mundo y los quiere expulsar, ¿no? Eso se conoce como el fascismo. Ya. Eso pasa en Italia, eso nace allá, ¿no? Por todas las circunstancias que hemos visto, ¿no? Que Italia está mal después de la guerra, la democracia no funciona, el liberalismo también fracasa, y aparece los camisas negras y Mussolini, y aparece el fascismo. Eso se difumina y se difunde en muchos lados de Europa y llega a Alemania, un país particularmente afectado por la guerra, por la Gran Guerra, por la Primera Guerra Mundial. En los años 20, en la década de los 20, del siglo pasado, hace como 100 años exactamente, en 1920-21, hace 100 años, surge el fascismo en Italia. Y a los pocos años ya está en Alemania, en los años 20. En los años 30 del siglo XX ya Hitler está en el poder. O sea, en plan de 8 o 10 años, el nazismo se convierte en una ideología, en un fenómeno muy grande en Alemania. Y Hitler se convierte en el líder supremo de Alemania. Y comienza lo que se conoce como el Tercer Reich o el Tercer Imperio Alemán, al mando de Adolf Hitler. El gobierno de Hitler va a durar del año 1933 a 1945, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, esa es la cronología, ¿ya? Ahora vamos al concepto. ¿Qué cosa es el nazismo? El nazismo es básicamente una ideología nacida propiamente en Alemania, con tonalidades, con influencia y con características netamente alemanas, pero que toma mucho de su ideología del fascismo. Es por eso que a ambas ideologías, tanto al fascismo de Mussolini como al nazismo de Hitler, a los dos se les puede considerar como movimientos fascistas. Es lo mismo. Solo que el nazismo es el fascismo, pero alemán. Repito, el nazismo es el fascismo de los italianos, pero en Alemania, con características, con tonalidades, con influencia de la propia cultura alemana. ¿De acuerdo? ¿Ambos son fascistas? Sí, pero el nazismo tiene particularidades distintas que lo hace un movimiento propio, que es el nazismo. ¿Qué significa el nazismo? Viene del término nacional socialista. El Partido Obrero Alemán, que ingresa a este partido Hitler, lo vuelve luego, le cambia de nombre y le pone un poco de su influencia y se conoce este partido después de Hitler como el Partido Nacional Socialista. Y en resumen, si lo simplificamos esta palabra,
se conoce como el partido nazi, Nacional Socialista. Y al crear este nombre de Partido Nacional Socialista, ya crea un nuevo término que es el nazismo, ¿no? De los nazis, el movimiento nazi, el nazismo, viene de aquí, de acá, del partido, que era el de Hitler, ¿no? El Partido Nacional Socialista. Ahora, este nombrecito causa mucho debate, porque actualmente, para las personas que son de izquierda, alegan y sustentan con muchas fuentes de que el nazismo era un movimiento de ultraderecha. Pero al mismo tiempo, los de derecha actualmente y los más liberales dicen de que no, de que el nazismo es un movimiento de izquierda porque es socialista. Es un gran debate este. Podemos hablar 5 clases de si el nazismo era de derecha o era de izquierda. Pero si tomamos el argumento de que el nazismo es de derecha, podemos decir, pero hey, ellos mismos se consideran como nacionalsocialistas. Entonces, son socialistas, pero el otro argumento, ¿cuál sería? No, son entonces de la derecha. ¿Por qué son de derecha? Porque son anticomunistas. Entonces, si son anticomunistas, ¿cómo van a ser socialistas si los dos van de la mano, cierto? Es un gran debate esto. Lo cierto es que Hitler toma cuestiones de muchas cosas, ¿no? Toma las ideas del socialismo, pero en cuestión del Estado alemán. Para él el Estado alemán debe ser fuerte y debe trabajar como una especie de un gran cuerpo, ¿no? Recordemos que el fascismo es igualito, el fascismo habla de la superioridad del Estado y de la nación. Igual Hitler dice que el Estado alemán debe ser fuerte, ¿no? Por eso que pone su partido, el Partido Socialista, porque para él el Estado es el que debe proteger a la nación, a los ciudadanos, ¿no? A los alemanes. De ahí toma cuestiones del socialismo, pero también toma cuestiones de la ultraderecha, que es el anticomunismo. Para él también, así como Mussolini, los comunistas son vendepatria, son, como le llaman ellos, ¿no? Son traidores, son gente que no es nacionalista y los odia, ¿no? Son anticomunistas. Entonces Hitler lo que hace es un experimento extraño, ¿no? Si se considera como derecha o como izquierda, y es un gran debate, ¿no? Pero si me preguntan a mí, o me preguntan o a muchos, ¿no? Este movimiento se puede considerar dentro del fascismo, ¿no? Y el fascismo se encuentra dentro de lo que es la derecha, o la extrema derecha, ¿no? Pero es un gran debate. ¿Ya? Acá podemos debatir un montón, porque también el fascismo para que son los defensores del liberalismo o de la derecha, ellos también son de izquierda. Entonces, los dos se pelotean, ¿no? Ni la izquierda lo quiere reconocer como suyo, ni la derecha es un huérfano, el fascismo como el nazismo. Pero lo cierto es que muchos partidos de extrema derecha toman ciertas cosas también del nazismo y del fascismo. Como por ejemplo el ejemplo que te puse al principio, ¿no? De la intolerancia y la búsqueda de la expulsión de muchos inmigrantes, y todo eso también tiene tintes del fascismo, ¿no? Pero es un gran tema de debate. Lo cierto es que Hitler toma cosas del fascismo y también cosas del socialismo, ¿ya? Solamente en la cuestión del Estado alemán. En lo demás es anticomunista, ¿de acuerdo? Pero ya vamos a hablar de más características del nazismo, ¿ya? Pero sea de extrema derecha o de extrema izquierda, de todas maneras es un fenómeno en la política, es un extremo, ¿ya? Eso es lo que está claro, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo es que surge el nazismo? A ver, el nazismo surge pues entre guerras también, así como el fascismo, ¿no? Ustedes saben que el periodo conocido como entreguerras es del final de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Desde 1919 a 1939 son 20 años. En esos 20 años, del final de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, se conoce como el periodo de entreguerras, ¿ya? En ese periodo es donde surgen los movimientos o las ideologías más importantes del siglo XX que luego se van a enfrentar en la Segunda Guerra Mundial. En esos 20 años nace el fascismo, crece el nazismo en Alemania, y en la Unión Soviética empieza también a fortalecerse el socialismo, ¿no? Con la Unión Soviética.
Y en Estados Unidos también empieza a fortalecerse el capitalismo. Esas cuatro ideologías son las más importantes del siglo XX. Luego todas ellas se enfrentan en la Segunda Guerra Mundial y solamente quedan dos al final de la Segunda Guerra Mundial, que son el capitalismo y el socialismo, que luego se van a enfrentar en otra guerra, que es la Guerra Fría, que ya será hasta el final del siglo XX. Es decir, el siglo XX es muy importante para entender el mundo moderno, pero vamos en orden. Este periodo de entreguerras, esos 20 años del final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, son 20 años. Ahí, en esa época, surge el fascismo y el nazismo en Europa. El fascismo, ustedes saben que surge en Italia y el nazismo surge en Alemania. ¿Por qué surge el nazismo en Alemania? Porque Alemania particularmente había sufrido muchísimo por la derrota alemana de la Primera Guerra Mundial. Ustedes recordarán que en la Primera Guerra Mundial uno de los países más afectados fue Alemania, ¿no? Ellos fueron prácticamente los que empezaron esa guerra, ¿no? La Gran Guerra, porque recordemos que en la Primera Guerra Mundial los alemanes querían superar a los ingleses en el poderío militar, económico, en las guerras, ¿verdad? Así que se hace esta gran guerra, que es la Primera Guerra Mundial, y Alemania le hacen una especie de cargamontón, ¿no? Francia, Inglaterra, Estados Unidos invade Alemania y lo obligan a firmar un tratado, el Tratado de Versalles, donde a Alemania le dicen un montón de cosas. A ver, tú Alemania, como has empezado la Primera Guerra Mundial, tienes que pagar los gastos de guerra a todos los vencedores. Tienes que recortar tu territorio. Tienes que entregar provincias a Francia. Tienes que rebajar tu presupuesto para la guerra. Tienes que indemnizar por el tiempo y la plata perdida a los vencedores por tu culpa. Entonces, a Alemania se le recorta territorio, se le recorta ejército, se le recorta su economía, su aparato industrial también. Ya ni siquiera podía fabricar armas para venderlas, siquiera. Entonces, arruinaron su economía, arruinaron su sociedad, arruinaron su política expansionista, les quitaron sus colonias que tenían, las pocas que tenían las pierde y Alemania queda sumida en la ruina. Prácticamente, jóvenes, Alemania después de la Primera Guerra Mundial se vuelve un país tercermundista, subdesarrollado. Y lo condenaron a eso, a su desarrollo, según el Tratado de Versalles, ¿no? Le fue pésimo, pésimo. Lo peor que te puedes imaginar que le pase a un país después de perder una guerra, eso le pasó a Alemania, después de la Primera Guerra Mundial. Ese descontento, esa circunstancia de ruina, de derrota, de hundimiento del orgullo alemán, que es algo muy fuerte, fue el caldo de cultivo para que surgiera el radicalismo. Y aparece pues este personaje que aprovecha esta gran ola de búsqueda de revancha, de búsqueda de levantamiento, de, de resentimiento que había pues en los alemanes por haber perdido esa guerra, la Primera Guerra Mundial. Aparece este sujeto, Adolf Hitler, ¿no? Que recoge, que es como el parlante de todo el inconsciente de las personas, de los alemanes que estaban pues resentidos, humillados y molestos de haber perdido esta guerra. Y él recoge como un parlante de eso. Y él empieza a tener mucha popularidad por reflejar el sentimiento de los alemanes. Todo político es un reflejo, o busca ser el reflejo de sus votantes. Mientras mejor refleja a sus votantes, más popular es, ¿no? Y Hitler esto lo va a llevar a su máxima expresión, ¿no? Y aparece el nazismo con Hitler, ¿de acuerdo? Hitler toma el contexto y toma el odio, el resentimiento y el descontento popular que tienen los alemanes, lo recoge y lo vuelve como un parlante, y lo explica, y lo demanda, y lo difunde, y se vuelve la representación de la derrota alemana. Y los alemanes dicen, ah, ese sí me representa, ese Hitler sí me representa, porque dice todo lo que yo siento. Y se vuelve pues una oleada muy popular, ¿no? ¿Todo esto por qué? Por haber perdido la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son los factores por los cuales surge el nazismo? Vamos a ver las causas, mejor dicho, ¿no? Los factores y las causas de por qué surge el nazismo. Alemania se encontraba
perdida. Se encontraba en una época totalmente llena de anarquía. ¿De acuerdo? Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, se le crea un nuevo Estado, ¿no? Para los alemanes. Cada vez que Alemania ha perdido una guerra, los vencedores han creado un nuevo Estado. En la Primera Guerra Mundial, los vencedores de la Gran Guerra crean un Estado en Alemania llamado la República de Weimar, que es un satélite de los intereses de Francia y de Inglaterra. Y esta república pues fracasa, porque es una política muy débil y que se debe a los extranjeros y que se debe a las potencias, ¿no? Era como un país, como les digo, subdesarrollado, ¿no? Alemania. Pero el factor más importante, la causa principal de por qué surge el nazismo en Alemania es esto de acá. Vamos a resaltarlo acá, ¿ya? Vamos a ponerlo con otro color, para que lo tengan presente. Vamos a poner color rojo. No, no se nota nada. Tampoco se nota. Bueno, vamos a resaltarlo, ¿no? Vamos a poner color amarillo, para que se resalte. Ya está. Uno de los principales factores o de las causas de por qué surge el nazismo en Alemania es, de todas maneras, el Tratado de Versalles. ¿Por qué? Porque el Tratado de Versalles fue el tratado que tuvo que firmar Alemania para que se rinda, ¿no? El tratado que le pone fin a la Primera Guerra Mundial es el Tratado de Versalles, que se firma en Versalles, en Francia, en el año 1919. ¿Qué decía ese tratado? Ese tratado le obligaba a los alemanes a hacer todo lo que ya te he comentado, ¿no? Que reduzcan su territorio, que reduzcan su presupuesto militar, que reduzcan su poderío y sus colonias, que le paguen a los vencedores, todo esto que te he explicado, está escrito en el Tratado de Versalles, ¿ya? Y ahí a los alemanes les obliga a hacer todo esto. O sea, cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, a los políticos alemanes los llevan a Versalles, que es una ciudad cerca a París, en Francia. Y ahí todos los países del mundo, o los aliados, los vencedores, ahí también estaba el Perú, ¿no? En uno de los asientos, le hacen un cargamontón a Alemania. Y le dicen, tú Alemania, por haber empezado esta guerra, vamos a firmar este pacto, el pacto de Versalles, el Tratado de Versalles, en donde te obligamos a ti, a Alemania, a cumplir todo lo que tú has pagado. A hacerte pagar por todo lo que tú has hecho, o lo que tú has comenzado. Porque tú, Alemania, has sido el que has empezado la Primera Guerra Mundial. Así que te vamos a obligar a que ponían en el Tratado de Versalles, ¿no? A recortar tu territorio, a entregar sus provincias a Francia, a perder todas tus colonias, y lo escriben ahí en el Tratado de Versalles, a reducir tu presupuesto militar, a pagar indemnizaciones a los vencedores, a reducir tu carga armamentística y a muchas cosas más. Y los alemanes se quejaron, dijeron, ¿cómo es posible? O sea, ¿quieren que yo pague todo esto? Yo solamente cuando yo no empecé la guerra. Alemania se quedó con la idea de que yo no empezó la guerra. Pero ellos también decían algo que en cierta manera tenía pues una razón de ser, que era la queja pues no de los alemanes que decían, ¿cómo quieres que yo les pague a los ingleses, a los franceses, a los vencedores? Si a mí me está diciendo que reduzcan mi material bélico, yo vendo eso, ese es mi negocio, yo vivo de eso, es mi trabajo. Entonces, ¿de dónde voy a sacar plata para pagarte si tú no quieres que yo produzca esto? Porque Alemania era exportador mundial de tanques, de armas y de su armamentística, ¿no? Y ya no lo podía vender. Entonces, ¿de dónde va a sacar el plata si le quita su trabajo? No sé, dije, tú ya verás cómo lo haces. Y ahí empezó un gran problema con los alemanes, ¿no? Eh, Ese fue el Tratado de Versalles, que les obligaron a los alemanes a pagar todo eso. Entonces, los alemanes tuvieron que resignarse y decir, bueno, ya hemos perdido, tenemos que pagar, tenemos a los ingleses, nos han quitado nuestro territorio, queríamos tener más colonias, al contrario, nos han quitado las colonias, estamos perdidos, somos el peor país del mundo. Y empezó a bajar el orgullo alemán. Sumado a esto, se crea la República de Weimar, que es una república que se crea en Alemania y que es un satélite de las potencias extranjeras vencedoras de la Primera Guerra Mundial. Y encima del año 29 hay una gran crisis del capitalismo.
que es la crisis del año 1929, conocida como el crack del 29, que hace que Alemania también se vea muy resentida por esto, en el económico, ¿no? Es un gran caos económico para Alemania, este crack de 1929, porque hace reducir sus ganancias, aumenta la inflación y se reduce la venta de sus exportaciones. Entonces, Alemania se vuelve más pobre de lo que era. Todo esto hunde a los alemanes. Y como les digo, Alemania por esta época se vuelve casi un país subdesarrollado, que estaba así prácticamente por la injerencia de sus enemigos, ¿no? Era un país que se dedicaba pues a trabajar para pagarles la deuda a los vencedores, ¿no? Era algo terrible para los alemanes. Y aparece el partido nazi, que se queja de esto. Y la gente apoya ese partido, porque piensa igual que él, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que estemos así hundidos por los extranjeros, por los ingleses, por los franceses, que no nos dejan progresar? Esta república de Weimar, que es un satélite de los intereses capitalistas, ¿cómo es posible que dependamos de la economía de otros? Y empieza a surgir las bases para el apoyo a los nazis. Y surge pues Hitler, ¿no? Y aquí vemos una foto histórica. Esta foto de aquí que les muestro es histórica por muchos sentidos. Vamos a hacerle un zoom. Aunque no lo crean, esta foto es real. Es real. A ver, ¿dónde está esta foto? En CAF. No, aún no hemos llegado acá. Acá está. Esta foto de acá, jóvenes, es real. Esta foto es en la plaza de Alemania. Esta foto de aquí es del año 1914. En la plaza principal de Alemania, la Alexanderplatz. La plaza de armas de Alemania, lo que acá es la plaza de armas o la plaza mayor, ahí se conoce como la Alexanderplatz. Ahí está la portada de la Puerta del Triunfo de los alemanes, del rey Alejandro o rey Alexander. El símbolo de Berlín, a ver, París tiene su Torre Eiffel, ¿no? Londres tiene su torre de reloj del Big Ben. España tiene su portada del sol. Madrid, ¿no? Cada ciudad tiene su símbolo, ¿no? Roma tiene a su Coliseo romano. ¿Qué cosa tiene Berlín? ¿Cuál es su símbolo de la ciudad? La portada de Alexander, de rey Alejandro, que es la portada, que es como una puerta, donde arriba hay caballos de marfil, ¿no? Ese es como el símbolo es como la Torre Eiffel de Berlín, ¿no? Es lo más representativo. Ya, ahí, en la Plaza Mayor, en Alexanderplatz, se reunió la gente para celebrar un comunicado que hizo el Estado alemán. En esta foto, en este día, se conmemoró o se proclamó ante la gente el inicio de la Primera Guerra Mundial. Aunque no lo crean, los alemanes estaban muy contentos, como lo vemos acá, de ingresar a la Primera Guerra Mundial. Porque los alemanes, como tienen un orgullo maldito, creían que ellos iban a ganar a todo el mundo. Y empieza la guerra. La Primera Guerra Mundial en el año 1914. Y dentro de la multitud, el que está celebrando el ingreso de Alemania a la Primera Guerra Mundial, estaba pues un tal Adolf Hitler. Este de acá. Este de aquí era uno de los chicos que estaba en la multitud celebrando que Alemania ingresaba a la Primera Guerra Mundial. Claro, acá estaba muy joven, acá tenía algo de 27 años, 26 años, por ahí más o menos, ¿no? Y él se enlista al ejército alemán y participa en la Primera Guerra Mundial. Hitler participa en la Primera Guerra Mundial como soldado. Claro, un soldado común y corriente, ¿no? Pero lo curioso es que por cuestiones del destino y de la casualidad, justo ese día, en el día que el Estado alemán se comunicó ante la plaza, ante la gente, que Alemania entra a la Primera Guerra Mundial, la gente lo celebra y dice, está bien, vamos a demostrarle que somos los mejores y vamos a la guerra. En esa época la guerra lo tenían en la cabeza como cosas heroicas, como Napoleón, como, ¿no? Pero la guerra aquí vemos que en la Primera Guerra Mundial vemos que la guerra es algo pues terrible, ¿no? Fue un trauma horrible la Gran Guerra, ¿no? Que tenían que vivir en cuevas y tenían que resistir armas químicas, era horrible, ¿no? Eso no se imaginaban ellos. Ellos pensaban en su cabeza que la guerra era como Napoleón, con caballitos y con héroes y todo eso.
Porque acá comienzan las guerras modernas, que es algo horrible, ¿no? Y ellos no, hasta ese momento, ellos no sabían eso. Ellos tenían en la cabeza otra cosa, ¿no? Eh, como dice un viejo refrán, ¿no? Los jóvenes piensan que la guerra es caballos y uniformes, y la guerra es barro, ¿no? Es muerte, es algo horrible, ¿no? Bueno, los jóvenes en esa época en Alemania celebraron el ingreso de Alemania a la Primera Guerra Mundial. Y uno de los jóvenes que celebraba era él, Adolf Hitler, a sus 26 o 27 años por ahí, joven. Es una foto increíble, ¿no? En ese momento, claro, nadie lo conocía, Hitler, ¿no? ¿Quién será este hombre que está acá, este loco de acá? Pero años después se convirtió en Hitler, ¿no? Y participa en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, la derrota en la Primera Guerra Mundial, las condiciones duras que tiene Alemania, la crisis económica y lo que tiene que pagarles a los vencedores de la guerra, hace que los alemanes tengan resentimiento, cólera y una sensación de revancha, de que quieren revancha, ¿no? ¿Cómo es posible que nos hayan hundido tanto? Y todo esto, estas demandas de la gente, las recoge el partido nazi, que ya automáticamente le echa la culpa de todos sus problemas y sus derrotas a los extranjeros. Y los nazis dicen, si estamos así, como estamos ahora los alemanes, es por culpa de las potencias extranjeras, por culpa del capitalismo, pero también por culpa del comunismo, así que hay que enfrentarnos a los comunistas para no estar con ellos. Es por culpa de las potencias. Hay que ser de nuevo un Estado grande, un Estado alemán fuerte, un tercer imperio alemán. Y aparece Hitler, ¿no? Y le dice, no, la culpa la tienen los ingleses, los capitalistas, los que controlan los bancos. ¿Quiénes controlan los bancos? Los judíos. Y ya empezamos con los judíos, ¿no? Se empieza a señalar, no, ellos son los culpables de que los alemanes estén así en la ruina. Y la gente, bravo, muy bien, claro, tiene razón, ¿no? Y cuando aumenta ya la popularidad de esto, se descontrola. Y el partido nazi se vuelve pues una eminencia, ¿no? Un partido pues lleno de popularidad, ¿no? Así empieza pues el nazismo, ¿no? Acusando a los demás, ¿no? ¿Cuáles son los principales hechos cronológicos? Bueno, acá tenemos 2 minutos, ya vemos esto y después comenzamos con después de recreo, comenzamos con las características del nazismo, para saber qué cosa es nazismo y cómo funcionaba, ¿ya? A ver, en orden, vamos en orden. ¿Cómo es que los nazis llegan de ser un partido de radicales, de ser un partido que decía de que el odio es lo que nos va a llevar y que la culpa la tienen los extranjeros, a ser los principales líderes del país, ¿no? En el año 1919 se funda el Partido Obrero Alemán. Este Partido Obrero Alemán es la base de lo que luego se convierte en el partido nazi, ¿ya? Lo crea un cerrajero llamado Anton Drexler. Este partido era un partido más de izquierda, de los obreros, ¿ya? Pero a ese partido, en el año 1920, a sus 30 años casi, llega Adolf Hitler, ¿ya? 32 años más o menos, 31, 32 años, ¿no? Joven para la política. Llega Hitler, se afilia a ese partido. Y como tiene tanta popularidad, este Hitler, empieza pues a darle un poco de formas a su partido. Y empieza a cambiar un poco el partido de los socialistas, empieza a volver un partido ya más derecha, más autoritario y menos de acuerdo con lo que imperaba en ese momento, ¿no? En los socialistas, ¿no? Él se aleja un poco de los socialistas y empieza, pues, en el mismo Partido Obrero Alemán, empieza a ponerle cosas ya de él, ¿no? Del autoritarismo, del nacionalismo, ¿no? Y le cambia el nombre y le pone, pues, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, lo que es el partido nazi, el Partido Nacional Socialista. Hitler comienza desde lo más básico, comienza dando charlas en bares, comienza dando discursos en bares, en Múnich. Múnich, al sur de Alemania, se convierte en el foco del nazismo. El nazismo nace en Múnich, en el sur de Alemania. Ahí Hitler da discursos en los bares. En un principio nadie le hace caso. En un principio le dicen, no, que bueno, es un loco más que habla en las calles, ¿no? Pero como decía cosas que los alemanes querían escuchar, como que la culpa la tienen los